En nombre de la editorial Vértice, les doy las gracias por la asistencia y, para no ser muy extensos, les comentaré un poco los contertulios que va a haber, además del escritor o autor de la obra, que es Mario. Contaremos con Sergio Larriera, a mi izquierda, y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanalistas, o de Psicoanálisis, y por tanto, aunque no hay la reputación dentro de la familia psicoanalítica, debo mencionar que es autor de libros como Existencia y Sujeto, de desarrollos como topología lacaniana, como Nudos y Cadenas, también junto a Jorge Alemán es coautor, lo tengo que leer porque si no, del inconsciente, existencia y diferencia sexual, de una aproximación a Heidegger desde Lacan, como en Desde Lacan, Heidegger, textos reunidos, así como de una conversación con Eugenio Trías, que como sabrán, ha fallecido recientemente, Filosofía del límite e inconsciente. También tenemos a José María Yuste, bastante conocido por todos, y que aparte de ser humorista y integrante de Marquis y 13, ha participado como actor en inolvidables películas como La Corte del Faraón, Al a las 3:30, colaborador y presentador de populares programas de humor como Ciudadano Kane, y ha adaptado y protagonizado obras a nivel guías como La Cena de los Idiotas. Tenemos que dar las gracias también al Colegio Mayor San Juan Evangelista por las facilidades que nos ha dado para la presentación del libro. No en vano, también sabrán ustedes que el colegio tiene una tradición extensísima a lo largo de años en todo tipo de actividades culturales, fundamentalmente en el tema de la música, como el Festival de Jazz, que es conocido mundialmente, pero en general se dedican a promocionar la cultura que falta. Así que sin más dilación, y perdonad por la extensión de mi intervención, le doy la palabra a Mario Coll, al que conozco además hace cuántos años ya, no me acuerdo, muchísimos. Así que bueno, pues adelante. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí y de contar, de verdad, agradezco sinceramente la presencia de, para mí, dos respetados y queridos amigos como son José Mayuste y Sergio Larriera, que en sus respectivos campos son trabajadores y maestros de la palabra. Por cierto, el psicoanalista, así como el actor y el humorista, tienen más puntos de encuentro de los que creemos. Bien, quería explicar brevemente por qué nació este libro. Hay varios motivos para escribir un libro como este. Motivos lúdicos o de evocación de la memoria de un padre, como muchos supondrán, pero me voy a referir básicamente a uno. Un día me di cuenta de que no vivía en una nación, sino en una indignación, que es una nación cabreada. Mientras iba observando el siguiente fenómeno. Salí a la calle y lo que creía ser un problema visual y auditivo, comprobé que era la rebeldía de las palabras, a las que se había transferido tal indignación. Me explico. En vez de hipoteca, yo escuchaba hipoterca, que es un préstamo que cuesta devolver, como todo el mundo sabe. Y no leía ya Banco de Santander, sino Banco de Santander, que es evidentemente el Banco del Diablo. No eran pues mis ojos ni mis oídos los que fallaban, sino los vocablos indignados los que perdían vocales y consonantes o las añadían escupiendo nuevos significados. Así que me encontré ante un chorizonte, que es un horizonte plagado de chorizos. No, que en alianza con los mierdados financieros, que son lugares incontrolados que por culpa de especuladores incontrolados convierten nuestra deuda pública en una mierda, se apoderaban de los miedos de producción y ahogaban, esto es, asfixiaban la economía hogareña o familiar hasta producir el ahorro, que es el ahorro de los expiañoles, españoles que espían la culpa
de haber vivido por encima de sus posibilidades. Mientras algunos miembros del Parlamento justificaban tal ahogo, junto a tertulianos, que son supuestos periodistas que hablan con el culo, como la palabra indica, que de la mano de calumnistas que escriben columnias, como la propia palabra indica, en los miedos de información. Así las cosas, la sanidad mato, la educación vertedero, y para colmo de los colmos, señoras que se saben arreimar. Esto es arrimarse a un rey. Más la fatuidad de una infanta, la infantuación, provocan que un yerno ponga en jaque a una monarquía y se vaya corriendo, pues estaba empalmado, a Qatar, eso sí, con nuestros dineros. Señores, ¿es o no es para que las palabras vivan en una indignación y se escriba un diccionario? Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, evidentemente el libro no es un libro político, también hay surrealismo, aunque la política tiene mucho de surrealismo, como todos sabemos. Y bueno, quiero ceder la palabra a don Sergio Larriera y, en fin, todos ellos. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta pequeña delicia entregada, ¿no? Gracias a la presencia acá de este gran actor que es Chema Yuste, gracias al editor también por haber recordado algunos méritos de los aquí presentes, ¿no? Y también quiero agradecer al Colegio Mayor Evangelista. Se dijo que es un lugar fundamentalmente de expresiones musicales, y es cierto, es famoso por sus conciertos jazzísticos, ¿no? Pero quiero comentar que hace más o menos unos 30 años, allá por la década del 80, ¿no? Aquí dábamos conferencias de psicoanálisis. En una época muy turbulenta, muy en la movida, en el despertar, ¿no? Y venían muchos estudiantes en un salón de acto más grande que no sé dónde era. El auditorio era, ¿no? Y bueno, en fin, que el San Juan Evangelista, en el principio era el Verbo, no olvidemos, dio una buena acogida al psicoanálisis ya en aquellas épocas donde estaba un poco en su alboroto inaugural, ¿no? De la primera década de presencia intensa en la ciudad. Bueno, entonces vamos a comentar algunas cosas respecto de esta aventura lingüística del amigo Mario Coll, ¿no? Ustedes saben que cada lengua tiene su cámara de ecos, ¿no? En una cámara de ecos de una lengua, las palabras se descomponen, las sílabas se intercambian, las letras permutan sus posiciones, produciendo una multiplicación de sentidos al romper la significación consagrada de cada término. Entrar en esa cámara no está al alcance de cualquiera. Hay quienes no disfrutan de esa experiencia. Hay quienes incluso la temen. Sus modalidades de goce no pasan por las combinaciones y sustituciones de sonidos. No ríen ante los cambios de significación, ante la equivocidad del sentido. En el otro extremo están los que acceden con facilidad a ese ámbito que considero privilegiado. Estoy hoy junto a dos representantes de esta especie, de los que habitan con felicidad en la cámara de ecos de la lengua. Uno como actor, ese excelente actor que tantas veces nos ha deleitado,
el otro como filólogo y psicoanalista. Esto es raro, ¿no? Que este hombre que nos leyó estas cosas tan graciosas sea filólogo y psicoanalista. Fíjense que a partir de nuestra relación psicoanalítica nos conocimos a través de la experiencia psicoanalística en el campo psicoanalítico, y en una ocasión dictamos hace 2 años, ¿no? Dictamos un curso en común donde trabajamos las cosas más disparatadas del científico más formalista a la hora de conceptualizar qué es la lengua, Ferdinand de Saussure. Él es conocido por su obra como lingüista estructuralista, pero justamente con Mario nos habíamos centrado, a partir de sus conocimientos de latín, en el análisis de Rerum Natura de Virgilio, y ahí estuvimos trabajando justamente el momento más disparatado de la obra de Saussure, lo que eran sus anagramas o hipogramas, donde llegaba a conclusiones y veía cosas que verdaderamente pertenecen a esta cámara de ecos que estoy mencionando en este momento, ¿no? En esa resonancia se movió Saussure durante años antes de formalizar la lengua en el sentido más estricto que podamos imaginar. Ahora estamos justamente con Mario, el otro día fue visitarlo a Toledo, ¿no? En una tarde maravillosa, ahí, en el ¿cómo se llama? El Tollos, ¿no? Es el Tolos, el agujero ese. Estábamos ahí mirando todos los perfiles de la ciudad, ¿no? Y Mario me dice, tengo una cosa que comunicarte. Dije, bueno, pasamos a una parte, abandonamos el momento social en el balcón, ¿no? Y me llevó a una versión en sánscrito e inglés del Upsanidá, ¿no? Que es el texto más filosófico que podemos encontrar dentro del Mahabharata. Y ahí me dijo, negro, estoy entendiendo, estoy pesquisando, ¿no? Justamente todo lo que trabajamos con Ferdinand de Saussure en latín y en griego inclusive, ahora lo estoy encontrando en el sánscrito. Es decir, el sánscrito que es el idioma sánscrito que en realidad se llama el Devanagari, ¿no? Devanagari. La lengua de los dioses. Oh, caramba. Entonces me lo encuentro a Mario entusiasmadísimo con este hallazgo, ¿no? Bueno, entonces, ya me he enganchado en que este año vamos a dictar un curso sobre el Upanidad y trabajar la cuestión de Krishna y su presencia secreta en el texto, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de hasta dónde lo lleva, hasta qué extremo lo llevan las cuestiones de la filología, ¿no? Bueno, entonces, esto es para dar un poco el perfil de ese personaje que yo conozco y con el cual yo me entretengo y a veces mato mis socios, ¿no? Ahora, el libro que hoy nos convoca, ¿no? Es un breve diccionario escrito por alguien muy suyo. Es un diccionario sumario. Alguien muy suyo, puesto que dispone de un amplio tesoro de neologismos, del cual este texto es una muestra, ¿no? Que ha reunido pacientemente, dejándose mecer sin miedo por las corrientes imprevisibles del lenguaje y las tempestades del absurdo y el sinsentido. Los procedimientos que ha seguido en tal construcción son múltiples. Por ejemplo, sustitución de una letra por otra. Primera palabra, abrumador. Es aquel que abruma con sus bromas. Sobreimprime un significado nuevo al resaltar una palabra contenida dentro de una palabra original. Por ejemplo, dentro de una palabra original. Por ejemplo, aferrarse, que es errar con perseverancia, insistir en ese error, ¿no? Aferrarse, ¿no? Este es un procedimiento bastante habitual. Después agrega una letra, en vez de permutar una letra, agrega una letra y genera un nuevo término contenido en la palabra de origen. Acompasnear. Acompasnear es acompañar a alguien en un estado de paz y de beatitud, que hace muy agradable la compañía. Bien, pero por ejemplo voy a tomar otro ejemplo de
de otro modo de proceder, ya cuando se mezclan las lenguas, cuando ya el juego es translingüístico. Por ejemplo, ¿qué es un católico? En la palabra católico está contenido el término cat, por eso la palabra católico es un gato inglés que es fiel al Papa, un católico. Ahora, yo creo que acá Mario, iluminado como traductor por este gato inglés, y dado que un gato inglés puede protestar por la mezcla, con lo cual resultaría un gato protestante, Mario Coll ha optado por incorporar un gato del país a su bestiario, ¿no? Y entonces aparece el gatólico. El católico no hace falta explicarlo, es un gato católico, ¿no? Aunque cuando él usa la palabra gato, que le viene del inglés, le viene cat, traducido como gato, se le mete el gato católico propiamente dicho, en lengua castellana, ¿no? Y este gato hace caer el ólico, ¿no? El ólico es un sentido que queda ahí atrás, y esto es llevarse el gato al agua, o mejor, al aire, digo, ¿no? Porque el resto ólico en castellano suena a eólico, indudablemente, ¿no? Pero bueno, en fin, el tipo se ha llevado el gato a algún lado, ¿no? Y ya que estamos entre ingleses y gatos, la que me encanta es la de el coste inglés. El coste inglés, que son los productos asiáticos vendidos a los españoles a precios ingleses. Quiero decir que los términos del diccionario han sido, sin excepción, alterletrados. El neologismo, la letra altera las palabras, alterletra. El neologismo alterletra proviene de la conjunción de dos vocablos. Es un juego anagramático entre el alter latino y la letra castellana. Alterletra. Es un neologismo translingüístico con la peculiaridad de que ambas palabras tienen las mismas letras. Mario Coll es un letrado alterado. También en este juego de palabras hay casi las mismas letras. Si hubiésemos dicho aletrado, el anagrama sería exacto, como decían en mi tierra, pero por una teta no fue vaca. Pero no dije eso, no dije aletrado, pues aletrado pudiera sonar como privado de letras, ¿no? Aunque para ello disponemos en castellano del término iletrado, con el cual la i, como prefijo, indica la carencia de la letra, es un analfabeto, es un ignorante. Entre paréntesis, aquí en España conocí el anagrama de ignorante, con el cual me han mortificado y me han perjudicado durante mucho tiempo, que es argentino. A partir de esto, nos inclinamos por calificar a Mario Coll como aletrado, dándole el prefijo a, no el sentido habitual de falta o negación de aquello expresado en la palabra a la cual se une, la palabra letrado, sino utilizando dicho prefijo como en los vocablos aterciopelado o acristalado, en los que indica que algo es semejante al terciopelo o que algo está cubierto de cristal. Por estas razones, llamaré hoy a Mario Coll aletrado, alguien semejante a la letra, alguien hecho de letras, y como tal, Mario Coll es un escritor alterado. Y ahora sí, hemos perfeccionado el anagrama que nos ocupa, aletrado o alterado, ahora es perfecto. Quiere decir que el enigmático ser al que le faltaba una teta ha alcanzado la categoría de vaca. Tiene la teta que le faltaba, que es una vaca. Pero esto de la vaca no hay que tomarlo al pie de la letra, en cuanto a su significado, sino en cuanto a sus letras. Vaca es anagrama de cava. Mario, en su dicción, cava en la lengua. En su mano, las palabras son cristal o terciopelo. Diccionario es una palabra aterciopelada. El modo en que Mario Coll ingresa en la lengua castellana es muy suave. Rompe en dos partes el cristal de la palabra diccionario y reúne los fragmentos de la manera más delicada. La tenue sustitución de una letra N por una M. No hay juego de transliteración, de cambio de letra más suave que pasar de N a M realmente, ¿no? Ahora entonces, diccionario es el nombre de una colección de neologismos de un juego.
Considero que en la audacia e insolencia de este acto, Mario Coll, por una vez al menos, le ganó la partida al padre. Nada más. Adiós, buenas tardes. Después... ¿Quieres decir algo? Después de escuchar a tres hombres que tienen el don de la palabra, no sé qué decir, francamente. Menos mal que le voy a leer. Bueno, estoy aquí evidentemente porque Mario me llamó y yo con muchísimo gusto, pues por él, en la memoria de su padre, por su madre y por esta familia que quiero con el corazón, como se quiere, pues para mí fue un honor que me llamara y aquí estoy. Y he escrito unas cosillas, pobre de mí, que os voy a pasar a narrar. Yo leo mucho peor que vosotros y veo peor todavía, pero haré lo que pueda. No podemos usar una sola palabra para definir la misma cosa o situación. Por ejemplo, ¿le dirías hola a tu suegra, hola a tu hermano, hola al vecino de arriba, hola al portero del Real Madrid si te lo encuentras por la calle? No, ¿verdad? A cada uno de ellos le saludas de diferente manera. A tu suegra le dirías, hombre, Milagros, tú por aquí. A tu hermano, que ves todos los días, le dirías, Curro, ¿qué haces? Al vecino de arriba le dirías, coño, Alberto, ¿qué? ¿Vienes de currar? Y al portero del Real Madrid le dirías, si te lo encuentras, que lo dudo, hostia, Casillas, eres un crack, tío. Pero nunca jamás le dirías, hola, Casillas. Ahora bien, si por casualidad se encontrase, sí, frente a frente el capitán Garfio y el capitán Pescanova, ahí sí, ahí lo lógico sería que se saludasen con un rotundo, hola, capitán. O yo qué sé, se cruzan por el pasillo del hospital el doctor House y el doctor Cannon. Pues lo normal es que le diga uno al otro, ¿cómo te encuentras, House? Bueno, pues ha tenido que llegar Mario Coll para poner las palabras en su sitio y ha escrito esto. Hola, saludo marítimo. Con 2 cojones. Por favor, qué lógica tan aplastante. El libro de Mario Coll, o mejor dicho, el diccionario de Mario Coll Rodríguez, iguala el ingenio al de su padre, al de su difunto padre José Luis Coll. Pero en esta ocasión son conceptos, acepciones y palabras más modernas y más transgresoras. Camina desde lo anecdótico a lo crítico, desde el realismo al surrealismo de los Coll, pasando siempre por el tercero A. Sin despeinarse es atrevido, valiente, chulo y muy espontáneo a veces. Mario ha rebuscado desde el epicentro de nuestro idioma hacia el exterior del mismo. Vamos, como la piquera en su baúl, la peineta de Carey que le regaló su bisabuela en su primera comunión. Quiero decir que me consta, Mario, que se lo ha currado. Pero currao, que significa, como todo el mundo sabe, que te has curado una herida para siempre. Mario ha encontrado esas palabras que hoy deberíamos usar porque hacemos cosas que no se hacen desde hace 50 años. Deberíamos llevar a partir de ahora en nuestro bolsillo el diccionario de Mario Coll o tenerlo en casa como libro de consulta para que en esos momentos que tienes que decir una palabra acorde con los tiempos a alguien y no te sale, echar mano del diccionario. Por ejemplo, llega tu hijo a casa del colegio y te dice, papá, el comedor del colegio huele mal. ¿Cuántas palabras para decir que huele mal el comedor del colegio? Pues Mario resume y dice, comedor. Comedor. Es acojonante. Mario Coll, amigos, es, y que me perdona Dios, el verbo, la creación y, en definitiva, la nueva palabra. Ahora, todos en pie. Todos en pie. Respondemos. Palabra de Mario, que alabamos, Señor. ¡Bravo! Yo no quería, no, de verdad, estoy muy contento de estar aquí hoy, es que me estaba acordando de una cosa y la tengo que decir, En la ardua tarea de encontrar editor
arduísima tarea, me dijo uno. Y un tanto desdeñosamente, hablando de hacer una presentación y demás, pero las presentaciones de libros hoy en día no van más que 3 gatos, 4 gatos. Y yo ahora creo que evidentemente este editor desconocía algo que para mí es muy importante, y es la capacidad de convocatoria que también tienen el afecto y la amistad. Muchísimas gracias. Si creéis oportuno, hacer preguntas a estos ilustres contertulios, pues adelante. Tenemos tiempo, tenemos un rato. Yo primero felicitarte por el libro, porque a mí personalmente me ha encantado. No soy de letras, soy de ciencias puras y no entiendo exactamente el estudio, me imagino, tan grande que lleva el sacar esas palabras, modificarlas y sobre hacer algo muy entretenido para gente que no tiene por qué entender todo el trabajo que lleva el diccionario. Yo personalmente me ha parecido muy entretenido, me ha gustado muchísimo y ya sabes, que ya te lo he dicho anteriormente, mi palabra preferida es croqueta, que quiero que nos expliques un poco, si te acuerdas el día que te surgió esa palabra, porque a mí no sé si croqueta, rápido. Hombre, son 1200 palabras mal contadas. Era una croqueta especializada en el nado acrólogo. Bueno, no, está bien lo que dices, porque también, claro, yo he entrado un poco en una beligerancia de la palabra, porque bueno, pues es verdad, yo vivo en la indignación, ¿no? Pero es verdad que el surrealismo, que se invoca en muchos significados, pues es lo que se pretende, abrir un campo semántico al humor, ¿no? Es decir, producir ese efecto. Y muchas veces pues no es nada fácil. Y en croqueta, por ejemplo, se da, o en florinar, mear flores, que me parece, ¿no?, una especie de surrealismo, pero y la inmensa mayoría tiene, digamos, ese denominador común, producir algo en el surrealismo, ¿no? Entrar en un significado del surrealista y una croqueta especializada en el alcohol, pues tiene. Pero fíjate, ahora que lo dices, en realidad hay una sola regla. Yo en la introducción hablo filológicamente de una síncopa, bueno, de un añadir, quitar una letra, en cabronífero, yo creo que geóloga, ¿no?, en vez de carbonífero, cabronífero, ¿no? Un periodo geológico caracterizado por la cantidad de cabrones que hay en la Tierra, todavía seguimos en él, según algunos geólogos. Pero más allá del tecnicismo filológico, hay un denominador común siempre para que se produzca el efecto, y es la homofonía. Tiene que haber una homofonía, un sonido que si no, no se produce el efecto. Exactamente, si no se produce. Se pueden hacer intentos, pero si no se da la homofonía, no se puede producir el efecto. Si no, podemos estar haciendo, creo que lo llaman palabras parasintéticas, podemos decir, podemos decir limpia parabrisas o abre coches, ¿no? La lengua abre muchos de esos componentes, pero el efecto del humor se produce cuando hay una homogeneidad. Si yo digo tranquinazi, antidepresivo para nazis pequeñitos. ¿Te imaginas nazis pequeñitos? Claro. Pero es porque, como decía antes Sergio, hay con la M y la N se produce una homofonía, un sonido parecido. Y ahí es donde se produce el efecto. La palabra grillotina, instrumento para decapitar grillos. Y además, es muy pertinente, efectivamente. ¿Por qué no tener guillotina? Supongamos que un señor tiene el capricho de decapitar grillos. Guillotina. Y tiene una guillotina pequeña. En casa, se llamaría guillotina. Yo lo llamaría guillotina. Y se pica guillotina. ¿Puedo presentar la palabra que para mí es más caprichosa
verdaderamente es una homofonía forzada que me llamó especialmente la atención y me tuvo varias noches desvelado. Alf Heiter. Olvido progresivo del afeitado debido a la edad. Padecer de Alf Heiter. ¿Cómo pudiste inventar esto? Hacemos en homofonía. Sí, pero Perdona, rara. no, y en problemas, y yo lo digo en broma, pero también de verdad, problemas auditivos y visuales que produce la edad. Ah, bueno. No, vamos, yo me acuerdo de una sesión, yo recuerdo que un paciente me dijo que no quería reincidir en sus errores. Y yo escuché reincidir. Claro, digo, pues claro, se sube al mismo tren varias veces. Está reincidiendo. Claro, está reincidiendo ese señor, ¿no? Entonces, pero a lo que voy es por qué no incorporar, porque hay términos que hay que explicar, hay que explicar evidentemente, pero hay otros que no hace falta explicarlos, y eso es lo que creo que entramos en la lengua, sin ser pretenciosos. Si nosotros decimos, por ejemplo, que un señor escribe columnias, ¿se entiende? Sí, en la primera. Pero, ¿puedo decir una cosa? Sí, sí, claro. Yo creo que tu libro demuestra que la lengua está viva y que se va ensanchando, se va agrandando. Perdona, ¿de qué medio eres? Ambiente. Se va ensanchando, se agranda, Se agranda. crece. Claro, claro. Pero es que, bueno, no quiero incurrir en pedantería, ¿sí? Pero es verdad que hay filósofos del lenguaje que han reflexionado sobre esto, ¿no? Y ahora que lo dices, Merleau-Ponty con la palabra hablada y la palabra hablante, hay una palabra muerta y una palabra que puede generar, y estaríamos tratando de generar algo en el campo del semántico, en el campo de los significados, para poder seguir pensando. Vamos a ver, si yo en este país, yo de repente digo, joder, tanto chorizo, estoy ante un chorizonte, ¿no? Oye, Mario, ¿qué te haría más feliz? ¿Vender muchos libros o que la Real Academia admitiera 20 palabras de Muy buena. Sé sincero, sé sincero. A propósito, me permite hacer a propósito de esto que trae Chema, ¿no? Hay en el psicoanálisis en el psicoanálisis lacaniano en especial, hay muchos neologismos, pero que siempre están ligados a un procesamiento conceptual que en determinado momento impone esa solución, ¿no? Hay una palabra que es la l'extimité, la extimidad, ¿no? Que crea Lacan para referirse a una relación que tiene el sujeto hablante, ¿no? Con una interioridad que se le escapa, que es exterior a sí mismo, ¿no? Una interioridad de la cual él mismo está excluido. Entonces, esto es la extimidad. Ahora, esta palabra entró a la lengua coloquial porque la recogieron los modistos, la recogieron algunos periodistas, pero la usan, la vulgarizan y pierde toda esa potencia topológica de armar en mí una especie de agujero interior del cual yo mismo estoy excluido, ¿no? Un exterior que se ha metido dentro, un interior que está afuera, ¿no? Eso se pierde y han transformado a la extimidad simplemente en la oposición de la intimidad. Esto lo leí en El País hace poco, y reconocen la procedencia de Lacan, pero le dan esa acepción, que es totalmente, pierde todo el sentido, ¿no? Entonces, es un ejemplo de los riesgos también que hay de ingresar, ¿no? Bueno, pero un poco siguiendo lo que comentaba Josema, por ejemplo, si yo digo pactar con Z, cambiando solamente la C por la Z, y me evito todo un rodeo, porque yo al pactar tengo que explicar qué pacto, ¿no? Puedo pactar guerra, puedo pactar la paz, pero si yo digo pactar con Z, se entiende que ya hemos llegado a la curva de paz. Ahí se podría entrar, vamos a ver, Dios me libre, pero lo que quiero decir es que
sí podría ser, hay palabras que pueden ser aceptadas, hay neologismos que pueden ser aceptados. Ahora, por lo que tú dices, lo que quiero es vender muchos libros, Yo quería que haya mucho dinero y que le den por saco la de y ya está, y que le den por saco. Claro, parte. Pero si otra pregunta, sí, seamos más buscando la realidad, ¿no? La realidad. Pero ¿por qué no admitir hay neologismos? Y además estamos en un momento donde están pasando muchas cosas. Estos son neologismos que tienen por ahora un valor literario, pero en realidad, en relación a lo que tú decías, ¿no? Esa expansión permanente de la lengua está en permanente cambio, ¿no? La lengua tiene una sincronía donde yo la puedo fotografiar en un instante y decir, bueno, esta es la lengua castellana, pero al día siguiente ya está cambiando, porque está cambiando en montones de millones de hablantes que están inventando los hablantes, que hay permanentemente neologismos ingresando al sistema de la lengua, ¿no? Y algunos son aceptados, pero otros son no. lógicos siempre, ¿no? Que responden a la pura lógica, ¿no? Del término y del significado. Habría que darle a lo mejor un poquito de un barniz a alguna palabra con sentido de humor, ¿no? Claro. Como pastar, por ejemplo. Un toque de humor al lenguaje no le vendría mal. Pero tengo incluso declaración de principio, si yo digo, vamos a ver, yo lo que quiero es Palestina. Metemos una humilde Z, ¿no? Yo quiero Palestina. Y ya está. Sí que sí está. Ya, pues decimos, por ejemplo, ahora en la capital de Siria, y la digo en homenaje a un amigo sirio que está aquí en esta sala, para mí la actual capital de Siria no es Damasco, es Danasco. Mucho asco. Porque dan mucho asco lo que está haciendo ahí con la gente. Claro, es que dan asco en Siria, ¿no? Entonces, bueno, la propia palabra, un cambio de letra, una sustitución de letra, y estás haciendo, digamos, o sea, menos inocente de lo que parece todo esto. Pero bueno, es un libro que sobre todo yo creo que hay que leerlo con prisma, digamos, de humor, ¿no? Es un libro de humor. Sí. Yo creo que estamos siendo muy analíticos, o ustedes siendo muy analíticos, yo creo que por ejemplo, sí, parece que es un libro de humor, sobre todo. No, La gente no se Creo confunde. que eso estamos. Exacto, Como exactamente. su nivel político. Hay una palabra en el libro que se llama cortiña, que es una cortina gallega, ¿no? No una cortina sucia. Y gallega, cortiña. No, pero Cortiña puede ser gallega, ¿eh? claro. Además es curioso lo que dices porque normalmente siempre es un abrochamiento donde se dan dos significados, ¿no? Es decir, siempre ese es el truco y la homofonía. Si yo digo Ku Klux Klan, estoy metiendo el couscous y Ku Klux Klan, está evidente. Entonces puedo decir una comida típica de Marruecos racista, intolerante, pero estamos abrochando significados. Ahora si yo digo bromear, mientras se mea en la bruma, hacemos tres. Hay varios significados. Pero hay pocas, Tres en una silla, pocas se puede lograr eso de tres. Normalmente siempre estamos con dos. Bueno, el castellano se presta mucho para esto, mucho. Pero tú comentabas que Quevedo también hacía juegos de palabras y más... Cuando en la introducción, de hecho, ya en el barroco jugaban con las palabras. el juego con las palabras ha existido... Siempre. Claro. No es de ahora. El famoso entre el clavel y la rosa su majestad escoja. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Lo que es un juego de palabras. No, que volviendo a lo que decíais antes, que me gustaría más a Mario centrarse en sus definiciones en el diccionario y tal. Yo recuerdo un día escuchando a Iñaki Gabilondo que decía, habría que buscar un término para esos periodistas que utilizan la calumnia, que mienten, y yo ya conocía el diccionario de Mario y pues, claro, calumnista, ¿no? Porque es una combinación genial que en estos tiempos pues te resuena, como decía Sergio, en esos ecos y dices, pues podría ser un nuevo término a incluir, ¿no? Para referirse, por supuesto, a algunos periodistas, no se puede incluir a todos, pero sí que hay algunos que precisamente de alguna manera se dedican a eso. Entonces a mí sí que pues eso me Este es un neologismo matrimonial. El calumnista de vida resuena en tu columna, ¿no? Tu columna y el calumnista. Vamos a ver, un señor que le cuesta pagar una hipoteca, no tiene una hipoteca. Perdona, tienes una palabra en el libro, dice de amoníaco.
De amoníaco. ¿Cómo es? Amoníaco para asustar. Demonio. Que usa amoníaco para asustar. De amoníaco. Ahí estaremos en su organismo. Al demonio con un... Es de uno que tiene el libro, tiene todo, crítica, todo, tiene todo. Sarcasmo, es muy completo. Es más, ¿me da uno, por favor? Yo ya lo tengo. Este no lo vendo porque es joya autografiada. Claro. No, pero yo también. Lo que quiero resaltar, porque lo quiero decir, y siempre aprovecho lo digo, es que no solamente están las palabras que hay aquí, sino las palabras que se han quedado fuera. Y también las que homenajear, porque claro, un poco con lo que tú decías, claro que es un libro valiente, lo tengo que asumir, porque cuando llegas a una masa crítica de 1000 palabras, hay conciencias no deseadas, no buscadas con un diccionario que mucha gente recordará que hizo mi padre, José Luis Cos, y que bueno, tuvo la suerte de hacer esa recopilación y que coincidían sin ser buscadas. Entonces, digo, pues hay que evitarlas. Sí. Para evitar... Es un acierto, sí. Claro, hay que pero un poco evitarlas. de monotonía, de que el lector piensa en la página 7, ostras, aquí ya me he repetido 3, como siga así, van, y bajón, no, es que cada una es diferente a la otra. Claro. Y eso es muy... te gusta, sigues leyéndolo, avanzas, ¿no? Es muy variado. Sí, pues los procedimientos además son muy variados. Muy variados. Hay procedimientos que van por la vía del sentido, Sí. o esas palabras maletas como brumear, ¿no? Sí, donde hay varios significados metidos adentro. Y el número de palabras es correcto. Yo creo que más, que podría haber metido 200 más o 300, pero... Todavía. Sí, no, pero no. Los libros de humor tienen que ser siempre... breves Sí, es verdad, sí. y que de algún modo siempre Que te dejen provocan buen una regusto. sonrisa y a veces hay homenajes poéticos, a veces hay surrealismo, a veces hay una crítica social tampoco que y bueno, Sí, sí, y agradezco la ayuda. como bien dijo este hombre, no recuerdo el nombre, Sumario. Bueno, Pero el riesgo de esto pues, es pero querer reformar el lenguaje, ¿no? La aventura es por esta vía, ¿no? Es a ver si el esfuerzo literario y el efecto literario, ¿no? Cala y va modificando cosas, ¿no? Pero si Mario dice, bueno, voy a modificar el lengua castellana, y entonces ahí ya entramos en el campo de los grandes reformadores que a través de la historia se han ocupado del lenguaje, de cambiar las palabras, que están llenos los hospicios y las bibliotecas de los locos espectaculares, ¿no? Tengo una biblioteca inmensa del tema. Desde el siglo XIX en particular están presentes, ¿no? Es el riesgo, Mario, ¿no? Que no te mareen las alturas, Mario. Bueno, Eduardo. Comentar que lo estoy pasando pipa, que lo estoy disfrutando muchísimo, pero no sé si en los comentarios que estáis haciendo nos quedamos en qué importante es jugar con las palabras, saber escucharlas, saber rebotarlas unas con otras, ¿no? Para ir, lo que decías tú antes, encontrando nuevos significados, pasarlo bien, encontrar que las palabras encierran mucho más de aquello que normalmente hacemos de ellas cuando sencillamente las usamos. Y hay que gozarlas, hay que disfrutarlas. Y quiero referirme a algo que alguna vez hemos comentado. Mario fue alumno mío hace años en un programa de doctorado de psicoanálisis y filosofía y recuerdo lo bien que lo pasábamos en clases y además tengo un recuerdo, creo que no te lo he comentado, ¿no? Y es el que cuando ya la clase estaba en los minutos finales, ¿no? Mario hacía algún comentario y ese comentario a mí me hacía revisar, así como en un segundo, toda la clase, porque le dabas había un tino especial. O sea, decía, ¿cómo es posible
que alguien que ha estado escuchando algo que yo he estado contando aquí, de pronto lo ha escuchado de una manera peculiar. Me lo devuelves con el cariño que siempre lo has hecho. Y me iba luego a casa, coño, pero qué importante esto que yo no había visto, que tú habías visto y que tú me lo habías regalado. Entonces, lo estoy relacionando obviamente con lo de hoy. Es decir, que tú nos das unas palabras y ahí hay un esfuerzo de reflexión, de juego, de disfrutar con las palabras y al mismo tiempo indignado, que lo has dicho desde el comienzo. Es decir, que captas el momento en el que vivimos. Y vivimos en un momento de indignación. Sí, yo quería pasar de puntillas. Claro. ¿No tenías una palabra que era Jean-Paul Sastre? Sí. ¿No? Sí, la tienes. Y gran pollón, un arqueólogo francés de genitales desproporcionados. Todo el mundo conoce, Es que están variados. A ver si... Bueno, yo quiero felicitar por el libro, como no, y bueno, preguntarte nada más, o aleccionarte o animarte a que, bueno, supongo que una gran parte de la inspiración del libro, como ha hablado este señor ahora mismo, posiblemente viene de la indignación, de los tiempos que, y supongo que en ese sentido te estarán surgiendo nuevos conceptos constantemente, ¿no? Y en ese sentido te quería volver a ofrecer un palabra que ya te lo he comentado alguna vez y que lo presto, o te lo regalo, que sería elitosis. ¿Cuál? Elitosis. A la primera pregunta... Yo pensaba que se lo preguntaba. Está muy bueno. Se llama halitosis. Halitosis de la élite. Bueno, a la primera pregunta te diré que mañana presenta otro libro, porque como sigue la indignación y tiene mucha capacidad, mañana presenta otro. No, pero en realidad es de los momentos de crisis. Porque en realidad hay una crisis, que es un estado de confusión en la que se ve todo gris, ¿no? También. Es una crisis. Se han convencido y ahí aparece, Claro, parte también de esa indignación. Pero fíjate además qué bonito es, porque claro, antes cuando uno decía indignación no se indignaba porque el árbitro está comprado, había que explicarlo. Yo ahora digo indignación y yo ya lo que escucho es un cabreo nacional. O sea, el propio significante, lo decía antes en broma y en serio, es decir, el propio significante escupe un nuevo significado. O sea, sin tener que modificar nada ni alterar nada. No hay que meter la letra. Yo digo indignación y ya, inmediatamente ya tengo un cabreo popular, un cabreo nacional. No hay que decir nada ni añadir una letra. Bueno, pues a buen entendedor, pocas razones. Además, a veces es bastante difícil superar la realidad, porque finiquito diferido es verdaderamente una... Eso es la realidad, eso no lo están contando. Bueno, es que estamos en un discurso perverso constantemente de eufemismos que dan una vuelta hacia algo, pero por no mencionar las cosas como son, y entonces ahí está el salto, es decir, no, lo vamos a nombrar de otro modo, pero nombrándolo. Siempre, si no estamos siempre, ¿no?, evitando decir el rey está desnudo, es que el rey está desnudo. Y las palabras nos ayudan a entrar en esa beligerancia. Y además se puede hacer de un modo, creo, elegante, que no se pretende ofender a nadie. Pero si yo digo ahora que la educación es un vertedero, yo creo que se entiende. Y al mismo tiempo, simplemente estamos haciendo esto. Igual que si digo que la sanidad mata. Yo creo que tiene la actualidad justa, ¿verdad? La actualidad precisa. Si fuera todo muy actual, podría pasar un poquito enseguida. Es la actualidad justa.
Tiene crítica, tiene actualidad, tiene surrealismo. No, me refiero, si fuera muy actual todo el libro, pasaría enseguida. Obviamente, con la crisis pasaría. Una revista humorística. Es un libro muy longevo en el tiempo, por eso, porque tiene un poquito de todo. Y eso creo que es un acierto por tus partes. Oye, Mario. Es un libro de cine. Mario, estamos comentando aquí con el hilo de esto del finiquito diferido, ¿no? El gobierno del PP de alguna manera también es una especie de competidor tuyo, ¿no? Entonces esto de a la migración llamarle movilidad exterior. Eso lo que se te hubiese ocurrido a ti, no sé, a lo mejor hasta una corrección. Pero es la ministra del Trabajo, ¿no? La que yo creo. Hay una palabra más, agradeciéndole a la audiencia, no a la participación, porque esto es la cámara de hijos, donde cada uno se atreve a poner en juego eso que está en uno y que está a disposición de la lengua, y la creación de litosis. Tienes una palabra en el libro, Ovidio, poeta latino, ¿no? Que lo grababa todo con vídeo. Bueno, ¿verdad que había alguien aquí que quería contar algo? No, que ya digo lo que estábamos hablando. Estos nuevos vocablos que se van creando en la actualidad y tal, yo pienso que muchas veces lo que hay que hacer es al revés, echar la mirada atrás, porque hay muchos vocablos que se usaban anteriormente, ya no se usan, nosotros casi no los hemos conocido, y cuando los oímos decimos, esta palabra existe, y posiblemente sí existe. En ese sentido, la mayor fuente de vocablos que encuentro es mi suegra. Mi suegra tiene ya 88 años y de vez en cuando dice, primeramente, no sé qué, no sé cuánto, luego dice, segundamente, terceramente, digo, esto, lo normal es que, o sea, lo lógico es que esté hablando mejor que yo. Y luego, de repente dice, pues como al libro de lo de la Latina me dice, es que es un ladrocinio. Pues es que es mucho más gráfico decir ladrocinio que latrocinio. O sea, hemos convertido el lenguaje en una cosa como fina. Por no darnos mal, un filósofo del lenguaje que era Wittgenstein decía, es sorprendente la cantidad de juegos del lenguaje que nos atraviesan, pero no los vemos. Esto es como sintonizar, estás en onda media, pero si no estás en FM, no lo pillas. Mira, este señor que hay aquí de 4 años, me inspiró una palabra él mismo el día de su cumpleaños, porque dijo que él tenía un puteaños. Y la recogió una locutora de radio, Pepa Fernández, a la que agradezco el apoyo del libro de Radio Nacional, y dijo, es que yo a partir de los 40 años tengo un puteaños. Lo dijo en la radio. Y aparte tal. Y digo, es decir, él sintonizó, o sea, sintonizó con el dial. Es decir, las palabras están ahí, como decía el cartero de Neruda, la poesía es para el que la necesita, las palabras son para el que las necesita, y están ahí de sintonizar y se genera, digamos, un eco de resonancia, una cámara de resonancia, como decía Sergio, ¿no? Bueno, ha sido de verdad un placer y bueno, pues se trata de que se lea el libro y de que todos disfruten.